Un día después de mi infarto, mientras luchaba por respirar en la cama del hospital, mi hijo transfirió los $180,000 que había guardado durante 6 años para mi tratamiento cardíaco. El dinero que era mi única esperanza de vida desapareció de mi cuenta en una sola transferencia, mientras yo estaba conectada a máquinas que mantenían mi corazón latiendo. Era miércoles por la mañana cuando todo comenzó a derrumbarse. La habitación del Hospital San Rafael estaba envuelta en esa luz grisácea que se filtraba a través de las cortinas cerradas. El sonido constante de los monitores cardíacos llenaba el silencio, interrumpido solo por el eco lejano de pasos apresurados en el pasillo. Las paredes blancas parecían cerrarse sobre mí, y ese olor penetrante a desinfectante me recordaba constantemente dónde estaba y por qué estaba ahí. Llevaba más de 24 horas en cuidados intensivos, con cables conectados a mi pecho y una vía intravenosa en mi brazo izquierdo que me administraba medicamentos para estabilizar mi corazón. El camisón del hospital, con sus pequeños corazones estampados en un intento cruel de ironía, me hacía sentir más frágil de lo que había sido en toda mi vida. Sobre la mesa auxiliar reposaban algunas flores que habían traído mis vecinas del edificio, sus colores vibrantes contrastando dramáticamente con la frialdad del lugar. Durante esos 6 largos años, cada dólar que logré ahorrar fue producto de sacrificios que nadie más conocía. Dejé de comprar la carne que me gustaba, usé la misma ropa hasta que se deshilachó, caminé kilómetros para no gastar en transporte, y rechacé invitaciones familiares para no gastar en regalos. Todo ese dinero estaba destinado a una sola cosa: mantenerme con vida cuando mi corazón finalmente dijera basta. Recordaba perfectamente el día que abrí esa cuenta de ahorros especial. Era un lunes frío de invierno, y había caminado 6 cuadras hasta el banco con mi primer depósito de $500 en un sobre amarillo que guardaba en el fondo de mi cartera. La empleada, una joven de cabello castaño con una sonrisa amable, me había preguntado para qué era el dinero. Para salvar mi vida, le había respondido sin dramatismo, solo con la certeza de quien conoce su destino. Ella había sonreído pensando que bromeaba, pero yo sabía que cada centavo de esa cuenta representaba días extras de vida. Los ahorros habían crecido lentamente. Vendí las joyas que me había regalado mi difunto esposo, incluido el anillo de compromiso que había llevado durante 40 años. Renté la habitación extra de mi apartamento a una estudiante universitaria llamada Patricia, quien pagaba puntualmente $200 mensuales. Dejé de tomar taxis y aprendí a usar el transporte público, incluso cuando las escaleras del metro me dejaban sin aliento y me recordaban que mi corazón ya no era el mismo. El doctor Gustavo me había explicado meses atrás que mi condición cardíaca era delicada, que necesitaría intervenciones costosas, medicamentos caros y posiblemente una cirugía mayor. Señora Saucedo, me había dicho con esa voz suave pero firme que usan los médicos cuando saben que las noticias no son buenas, su corazón está trabajando al límite. Necesitamos estar preparados para cuando llegue el momento crítico. Sus palabras resonaban en mi cabeza cada vez que depositaba dinero en esa cuenta, cada vez que me negaba un pequeño lujo, cada vez que elegía caminar en lugar de tomar un taxi. Durante esos años, Elías había visitado mi casa regularmente, siempre acompañado de su esposa Luciana. Ella era una mujer de 35 años, cabello rubio teñido y uñas siempre perfectas, que tenía la costumbre de examinar cada rincón de mi apartamento como si estuviera evaluando una propiedad. Nunca me gustó la forma en que miraba mis cosas, como si ya las considerara suyas. Sus ojos se detenían demasiado tiempo en los pocos objetos de valor que me quedaban: el reloj de pared que había pertenecido a mi madre, la vajilla de porcelana que solo usaba en ocasiones especiales, y especialmente los estados de cuenta bancarios que a veces dejaba sobre la mesa de la cocina. Ese momento crítico había llegado el martes por la tarde, cuando el dolor en mi pecho se volvió insoportable y las piernas se me doblaron en medio de la cocina. Estaba preparando un té de manzanilla cuando sentí como si alguien me hubiera puesto una banda de acero alrededor del pecho y la estuviera apretando cada vez más. El último recuerdo antes de despertar en el hospital era el rostro preocupado de mi vecina Antonia, que había escuchado mi grito desesperado a través de las paredes delgadas del edificio. Ahora estaba aquí, vulnerable y dependiente de máquinas, cuando mi teléfono sonó con una notificación bancaria que me helaría la sangre para siempre. La notificación bancaria llegó exactamente a las 10:47 de la mañana. El sonido del mensaje hizo que mi corazón débil diera un salto irregular que inmediatamente registraron los monitores a mi alrededor. Con manos temblorosas, tomé el teléfono de la mesa auxiliar, esperando ver quizás un mensaje de alguna vecina preguntando por mi estado. Lo que vi en la pantalla me dejó sin respiración por completo. Transferencia realizada:
$180.000 americanos. Cuenta destino: L. Mendoza. Autorizado por E. Saucedo, hijo registrado como beneficiario de emergencia. Las letras parecían bailar frente a mis ojos. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces, esperando que fuera un error del sistema bancario, una pesadilla provocada por los medicamentos, cualquier cosa menos la realidad que se desplegaba ante mí. Mis 6 años de sacrificios habían desaparecido en una sola transacción, autorizada por mi propio hijo mientras yo luchaba por mantenerme con vida. El monitor cardíaco comenzó a emitir pitidos más rápidos y frecuentes. Una enfermera de cabello gris recogido en un moño apretado entró corriendo a la habitación, revisando inmediatamente los cables conectados a mi pecho. «Señora Saucedo, necesito que se calme», me decía mientras ajustaba la dosificación de algún medicamento en mi vía intravenosa. «Su presión arterial está subiendo peligrosamente». Pero yo no podía calmarme. En mi mente se agolpaban las imágenes de todos esos años de privaciones, las noches que me acosté con hambre para ahorrar en comida, los inviernos que pasé con la calefacción al mínimo para reducir la factura de gas, las veces que rechacé medicamentos para el dolor porque eran muy caros. Todo eso había sido para nada. Mi hijo había destruido mi única posibilidad de supervivencia con un clic en su teléfono. Cuando logré estabilizarme lo suficiente como para hablar, llamé inmediatamente a Elías. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que su voz familiar apareciera al otro lado de la línea. Pero había algo diferente en su tono, algo que nunca había escuchado antes, una mezcla de nerviosismo y desafío que me puso inmediatamente en alerta. «Mamá, qué bueno que llamaste», me dijo, pero su voz sonaba forzada, como si estuviera leyendo un guión. «Quería explicarte lo que pasó con el dinero antes de que te enteraras por el banco». «¿Explicarme?», logré articular, sintiendo como si las palabras se me atascaran en la garganta. «Elías, ese dinero era para salvar mi vida. El doctor Gustavo me dijo que necesito una cirugía que cuesta exactamente esa cantidad». El silencio del otro lado de la línea se extendió por lo que parecieron horas. Finalmente, escuché su respiración profunda antes de hablar, y sus siguientes palabras fueron como dagas clavándose en mi corazón ya dañado. «Mamá, no vas a necesitar ese dinero», dijo con una frialdad que jamás le había conocido. «Estás exagerando como siempre. Los doctores siempre asustan a los pacientes mayores para ganar más dinero. Luciana necesitaba un auto nuevo urgentemente. El suyo se dañó y no puede llegar al trabajo. Era una emergencia real». «Una emergencia real», repetí, sintiendo como la habitación del hospital comenzaba a dar vueltas a mi alrededor. «Elías, estoy conectada a máquinas que mantienen mi corazón funcionando. ¿Cómo puedes decir que esto no es una emergencia?». «Mamá, ya tiene 69 años», continuó con esa voz que no reconocía, como si estuviera hablando con una extraña. «Ese dinero puede hacer más bien en manos de alguien joven que tiene toda la vida por delante. Luciana tiene proyectos, metas, sueños. Ella puede multiplicar esa inversión». Cada palabra era como un golpe físico. El hijo que había criado, que había alimentado cuando era bebé durante las noches interminables, que había consolado cuando lloraba por pesadillas, que había trabajado doble turno para pagarle la universidad, me estaba diciendo que mi vida valía menos que el auto nuevo de su esposa. «Además», agregó, y pude escuchar voces de fondo que me hicieron entender que Luciana estaba ahí, probablemente escuchando cada palabra, «tú siempre has sido muy dramática con tu salud. ¿Recuerdas cuando pensabas que tenías cáncer y solo era una indigestión? ¿O cuando estabas segura de que necesitabas anteojos nuevos y era solo cansancio? Siempre es algo contigo». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas. Este no era mi hijo hablando. Era como si alguien hubiera tomado posesión de su cuerpo y estuviera usando su voz para destruirme sistemáticamente. «El auto de Luciana costó exactamente $175.000, continuó, como si estuviera leyendo una factura. «Usamos los 5.000 restantes para el seguro y los trámites. Está todo bien invertido. Cuando te sientas mejor, puedes venir a conocerlo. Es un modelo del año, color blanco perlado, con asientos de cuero y sistema de navegación satelital». Me quedé sin palabras. Mi hijo me estaba describiendo las características del auto que habían comprado con el dinero destinado a salvar mi vida, como si fuera un regalo de cumpleaños que debería emocionarme. La desconexión total de la realidad me resultaba más aterradora que el propio infarto. «Elías,
logré susurrar. Necesito que traigas ese dinero de vuelta. Ahora mismo. El doctor Gustavo viene esta tarde a explicarme los procedimientos que necesito. Eso no va a pasar, mamá, respondió con una firmeza que me heló la sangre. El auto ya está a nombre de Luciana. No podemos devolverlo. Además, estoy seguro de que encontrarás otra manera de conseguir el dinero si realmente lo necesitas. Siempre te las has arreglado sola. La línea se cortó, dejándome en un silencio que solo fue interrumpido por los pitidos cada vez más erráticos del monitor cardíaco. El silencio que siguió a la llamada cortada fue ensordecedor. Me quedé sosteniendo el teléfono contra mi oreja durante varios minutos, como si esperara que Elías volviera a la línea para decirme que todo había sido una broma cruel. Pero la única respuesta que obtuve fue el sonido constante de los monitores cardíacos que registraban cada latido irregular de mi corazón destrozado. Las enfermeras entraron y salieron de mi habitación durante las siguientes horas, ajustando medicamentos, revisando mis signos vitales, haciendo preguntas que yo respondía automáticamente sin realmente procesarlas. Mi mente estaba completamente ocupada tratando de entender cómo había llegado a este punto, como el niño que una vez me había prometido que siempre me cuidaría ahora me había dejado sin recursos para salvar mi propia vida. Alrededor de las 2 de la tarde, mi vecina Antonia llegó para visitarme. Era una mujer de 72 años, con cabello completamente blanco recogido en un rodete perfecto y ojos verdes que siempre parecían ver más de lo que las personas estaban dispuestas a mostrar. Llevaba un ramo de claveles rosados en una mano y una bolsa de papel marrón en la otra. Lidia, querida, me dijo mientras colocaba las flores en un florero vacío que había encontrado en el baño de la habitación. Traje tu correo y algunos documentos que estaban debajo de tu puerta. Pensé que podrían ser importantes. Su voz tenía esa calidez maternal que siempre me tranquilizaba, pero esta vez no logró calmar la tormenta que se había desatado en mi interior. Antonia, le dije, sintiendo como mi voz se quebraba, necesito contarte algo terrible. Y entonces, por primera vez desde que había recibido esa notificación bancaria, dejé que las lágrimas salieran libremente mientras le relataba todo lo que había pasado. Le conté sobre los 6 años de ahorros, sobre la transferencia no autorizada, sobre la conversación devastadora con Elías. Los ojos de Antonia se fueron llenando de indignación a medida que escuchaba mi relato. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Finalmente, se acercó a mi cama y tomó mi mano entre las suyas. Lidia, me dijo con una voz que temblaba de rabia contenida, esto no se va a quedar así. Ese dinero era tuyo, destinado específicamente para tu tratamiento médico. Lo que hizo Elías no solo es moralmente repugnante, sino que probablemente sea ilegal. Necesitas hablar con un abogado. Sus palabras me dieron la primera chispa de esperanza que había sentido desde la mañana. Antonia tenía razón, yo tenía derechos, y lo que había hecho mi hijo no podía quedarse sin consecuencias. Pero al mismo tiempo, la idea de enfrentarme legalmente a mi propio hijo me llenaba de una tristeza tan profunda que parecía estar aplastando mi alma. Conozco a alguien que puede ayudarte, continuó Antonia, sacando su teléfono de la cartera. Lorenzo Herrera es un abogado especializado en derecho familiar y financiero. Ha ayudado a varias personas de nuestro edificio con problemas similares. Es honesto, eficiente y no cobra consulta inicial si el caso lo merece. Mientras Antonia hacía la llamada, yo revisé los documentos que había traído de mi apartamento. Entre las facturas usuales y la correspondencia comercial, encontré una carta del banco que me hizo sentir un escalofrío. Era una notificación formal informándome que, debido a la transferencia de fondos, mi cuenta de ahorros médicos había sido cerrada automáticamente y que todos los beneficios asociados con esa cuenta especial habían sido cancelados. Lo que más me dolió fue leer la última línea del documento. Lamentamos que ya no pueda continuar con su plan de ahorro médico. Esperamos poder servirle nuevamente en el futuro. Era como si el banco mismo estuviera dándome el pésame por mi sentencia de muerte financiera. Lorenzo Herrera llegó al hospital a las 4 de la tarde. Era un hombre de aproximadamente 50 años, de estatura mediana, con cabello entrecano perfectamente peinado y una presencia que inspiraba confianza inmediata. Llevaba un maletín de cuero marrón y un traje gris que, aunque no era costoso, estaba impecablemente cuidado. Sus ojos, de color café claro, tenían esa expresión atenta que te hace sentir que cada palabra que dices es importante. Señora Saucedo,
me dijo mientras se sentaba en la silla junto a mi cama y sacaba una grabadora pequeña de su maletín. Antonia me ha explicado la situación general, pero necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle puede ser crucial para determinar nuestras opciones legales. Durante la siguiente hora, le relaté toda mi historia. Le hablé sobre los 6 años de ahorros, sobre las privaciones que había hecho para reunir ese dinero, sobre mi condición cardíaca y la necesidad urgente de la cirugía. Le mostré los estados de cuenta bancarios, las prescripciones médicas, todos los documentos que demostraban que ese dinero estaba específicamente destinado para mi tratamiento. Lorenzo tomaba notas constantemente en un cuaderno de cuero negro, haciendo preguntas precisas que demostraban su comprensión profunda de la situación. Cuando le conté sobre la conversación telefónica con Elías, su expresión se endureció visiblemente. «Señora Saucedo», me dijo cuando terminé mi relato, «lo que me está describiendo configura varios delitos. Primero, apropiación indebida de fondos destinados a un propósito específico. Segundo, abuso de poder como beneficiario de emergencia. Tercero, y esto es muy importante, abandono de persona vulnerable en situación de riesgo vital». Sus palabras me dieron esperanza, pero también me llenaron de terror. La idea de que mi propio hijo pudiera enfrentar cargos criminales me partía el corazón, pero al mismo tiempo, necesitaba ese dinero para sobrevivir. «¿Qué opciones tengo?», le pregunté, sintiendo como mi voz temblaba por la mezcla de esperanza y miedo. «Tenemos varias vías de acción», respondió Lorenzo, consultando sus notas. «Podemos iniciar un proceso civil para recuperar los fondos, argumentando que la transferencia fue realizada sin consentimiento específico para ese propósito. También podemos presentar una denuncia penal por los delitos que mencioné. Pero antes de decidir el camino a seguir, necesito hacer algunas investigaciones». Lorenzo se levantó y caminó hacia la ventana de mi habitación, mirando hacia el estacionamiento del hospital. «Señora Saucedo, hay algo que me llama la atención en esta historia. El comportamiento de su hijo es tan drástico, tan fuera de lugar, que me pregunto si hay otros factores involucrados. ¿Ha notado cambios en él durante los últimos meses? Problemas económicos, cambios de personalidad, influencias externas». Su pregunta me hizo reflexionar sobre los últimos encuentros que había tenido con Elías. Ahora que lo pensaba con más detenimiento, sí había notado cambios. En las últimas visitas parecía más nervioso, más ansioso. Varias veces había recibido llamadas telefónicas que lo ponían visiblemente tenso, y siempre se alejaba para hablar en privado. También había mencionado algunos proyectos de Luciana que requerían inversión, aunque nunca había dado detalles específicos. «Ahora que lo menciona», le dije a Lorenzo, «sí he notado cosas extrañas. Hace 2 meses, Elías me pidió prestado $5,000 para una oportunidad de inversión de Luciana. Me dijo que me los devolvería en 1 mes con intereses. Nunca vi ese dinero de vuelta, y cuando le pregunté al respecto, me dijo que la inversión había tomado más tiempo del esperado». Lorenzo regresó a su asiento y escribió esto en su cuaderno. «¿Algo más?». «Sí», continué, recordando más detalles que en su momento no me habían parecido significativos. «En su última visita, hace 3 semanas, Luciana estuvo muy interesada en mis documentos financieros. Me hizo muchas preguntas sobre mis cuentas bancarias, sobre si tenía testamento, sobre quién más conocía mis contraseñas. En ese momento pensé que solo estaba siendo diligente, planeando ayudarme en caso de emergencia». «Eso es muy revelador», dijo Lorenzo, haciendo más anotaciones. «Señora Saucedo, creo que necesitamos actuar rápidamente. Voy a solicitar al banco todos los registros de acceso a su cuenta durante los últimos 6 meses. También voy a investigar si hay otros movimientos financieros sospechosos. Mientras tanto, necesito que me dé autorización por escrito para representarla en este asunto». Mientras Lorenzo preparaba los documentos legales, mi teléfono sonó nuevamente. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar pensando que podría ser del hospital o de algún médico. «¿Señora Saucedo?», preguntó una voz femenina que no logré identificar inmediatamente. «Habla Patricia, la estudiante que rentaba su habitación. Acabo de enterarme de lo que pasó y quería preguntarle algo importante». Patricia había sido una inquilina ejemplar durante casi 2 años. Era una joven de 24 años, estudiante de contabilidad, que siempre pagaba puntualmente y mantenía la habitación impecable.
pero había tenido que mudarse hace 6 meses porque había conseguido un trabajo de tiempo completo y podía permitirse su propio apartamento. Patricia, qué sorpresa escuchar de ti, le dije, genuinamente complacida de tener noticias de ella. ¿Cómo supiste lo que pasó? Se lo voy a explicar, señora Saucedo, pero primero necesito preguntarle algo. El lunes pasado, su hijo Elías fue a mi trabajo preguntando por información sobre usted. Quería saber detalles sobre sus cuentas bancarias, sobre sus ahorros, sobre si usted había mencionado alguna vez tener dinero guardado. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de preguntas exactamente? Me preguntó si usted alguna vez había mencionado cuánto dinero tenía ahorrado, en qué banco, si conocía sus contraseñas o números de cuenta. También quería saber si usted había hablado alguna vez de hacer testamento o de nombrar beneficiarios. Le dije que no podía dar información personal sobre usted, pero él insistió diciendo que era por su seguridad. Lorenzo, que había estado escuchando mi lado de la conversación, me hizo señas para que pusiera el teléfono en altavoz. Cuando lo hice, se identificó y le pidió a Patricia que repitiera todo lo que acababa de contarme. Hay más, continuó Patricia cuando terminó de repetir su relato. Ayer, después de saber de su infarto por los vecinos del edificio, decidí llamarla para ver cómo estaba. Pero cuando marqué su número, quien contestó fue una mujer que se identificó como Luciana, su nuera. Me dijo que usted estaba muy grave y que probablemente no saldría del hospital. También me preguntó si yo sabía algo sobre dinero que usted pudiera tener escondido en el apartamento. Esta información le cambió completamente la expresión a Lorenzo. Se acercó más al teléfono y le preguntó a Patricia, ¿estaría dispuesta a testificar sobre estas conversaciones si fuera necesario? Por supuesto, respondió Patricia sin hesitación. La señora Saucedo siempre fue muy buena conmigo, y lo que están haciendo me parece horrible. Si puedo ayudar de alguna manera, cuenten conmigo. Cuando colgamos, Lorenzo se quedó en silencio durante varios minutos, revisando todas sus notas. Finalmente, me miró con una expresión que mezclaba determinación y preocupación. Señora Saucedo, me dijo con voz grave, esto ya no es solo un caso de apropiación indebida. Lo que me está describiendo sugiere un plan premeditado de estafa y posible fraude. Su hijo y su nuera parecen haber estado preparando esto durante semanas, tal vez meses. Necesitamos actuar inmediatamente, y necesitamos hacerlo de manera inteligente. Por primera vez desde que había recibido esa terrible notificación bancaria, sentí que tenía un aliado real en esta batalla. Pero también me di cuenta de que la traición de mi hijo era mucho más profunda y calculada de lo que había imaginado inicialmente. Lorenzo cerró su cuaderno y me miró directamente a los ojos con una expresión que nunca olvidaré. Señora Saucedo, necesito ser completamente honesto con usted. Lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser doloroso, pero es la única manera de recuperar su dinero y asegurar que obtenga el tratamiento que necesita. Sus palabras me llenaron de una mezcla de esperanza y terror. Por un lado, finalmente tenía a alguien que entendía la gravedad de mi situación y estaba dispuesto a ayudarme. Por otro lado, sabía que lo que venía significaría enfrentarme a mi propio hijo de una manera que jamás había imaginado. ¿Qué necesita que haga?, le pregunté, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza en mi voz. Primero, vamos a documentar todo. Necesito que escriba una declaración detallada de los hechos, incluyendo las fechas exactas de cuando abrió la cuenta de ahorros, cada sacrificio que hizo para reunir ese dinero, y especialmente la conversación telefónica de esta mañana con Elías. Cada palabra que recuerde puede ser crucial. Lorenzo sacó una grabadora más grande de su maletín y la colocó sobre la mesa auxiliar. También voy a grabar su testimonio completo. Esto nos servirá como evidencia primaria en caso de que necesitemos ir a juicio. Durante las siguientes 2 horas, relaté mi historia completa una vez más, pero esta vez con todos los detalles que pude recordar. Le conté sobre el día que vendí el anillo de compromiso de mi difunto esposo, sobre las noches que pasé contando monedas para asegurarme de que cada centavo fuera a la cuenta correcta, sobre las veces que caminé bajo la lluvia para no gastar en transporte. Mientras hablaba, pude ver cómo la expresión de Lorenzo se endurecía progresivamente. Cuando llegué a la parte donde Elías me había dicho que ya tenía 69 años y que el dinero podía ser más bien en manos de alguien joven, Lorenzo detuvo la grabación. Señora Saucedo, me dijo con voz controlada pero llena de indignación. En mis 20 años de carrera legal, he visto muchos casos de abuso financiero hacia personas mayores, pero este nivel de crueldad y premeditación es excepcional.
Su hijo no solo robó su dinero, sino que lo hizo sabiendo perfectamente que estaba condenándola a muerte. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía en el fondo de mi corazón, pero escucharlo de boca de un profesional le daba una realidad devastadora a la situación. ¿Qué va a pasar ahora?, le pregunté, sintiendo como mi voz temblaba. Mañana por la mañana voy a presentar una demanda de emergencia para congelar todos los activos relacionados con esa transferencia. Esto incluye el automóvil que compraron y cualquier otra propiedad que hayan adquirido con su dinero. También voy a solicitar una orden judicial para que le devuelvan los fondos inmediatamente, argumentando urgencia médica. Lorenzo continuó explicándome el proceso legal, pero fue interrumpido por un golpe suave en la puerta de mi habitación. Era el doctor Gustavo, quien había venido para hablar conmigo sobre los resultados de mis últimos exámenes y el plan de tratamiento. El doctor Gustavo era un hombre de aproximadamente 45 años, con cabello oscuro comenzando a encanecer en las sienes y una presencia tranquilizadora que siempre me había dado confianza. Llevaba su bata blanca impecable y un estetoscopio colgado al cuello, pero su expresión era más seria de lo usual. «Señora Saucedo», me dijo mientras revisaba la carpeta con mis resultados, «necesitamos hablar sobre su situación médica. Los exámenes muestran que el daño en su corazón es más extenso de lo que inicialmente pensamos». Lorenzo se presentó como mi representante legal y le explicó al doctor la situación financiera en la que me encontraba. El doctor Gustavo escuchó todo con creciente preocupación, y cuando Lorenzo terminó de hablar, el médico se quedó en silencio durante varios minutos. «Señora Saucedo», finalmente dijo el doctor, «si la cirugía que necesita, y me refiero a una intervención que debe realizarse en las próximas 2 semanas, usted no tiene muchas opciones de supervivencia. El procedimiento que requiere cuesta exactamente $175,000, más aproximadamente $10,000 en medicamentos postoperatorios y rehabilitación». Las cifras me golpearon como un puño en el estómago. Era casi exactamente la cantidad que Elías había gastado en el automóvil de Luciana. «Doctor», intervino Lorenzo, ¿existe alguna posibilidad de que el hospital acepte algún tipo de plan de pago o financiamiento temporal mientras resolvemos este problema legal? El doctor Gustavo negó con la cabeza lentamente. Desafortunadamente, este tipo de cirugía cardíaca requiere equipos especializados y un equipo médico muy costoso. El hospital no puede permitirse realizar el procedimiento sin garantía de pago. Es una política estricta que no tiene excepciones. La desesperación comenzó a apoderarse de mí nuevamente. Incluso si Lorenzo lograba recuperar mi dinero a través del sistema legal, ¿sería a tiempo para salvar mi vida? «¿Cuánto tiempo tenemos exactamente?», preguntó Lorenzo, como si hubiera leído mis pensamientos. «Máximo 2 semanas», respondió el doctor con gravedad. «Después de eso, cualquier intervención sería demasiado riesgosa y probablemente inútil. Lo siento mucho, señora Saucedo, pero esa es la realidad médica que enfrentamos». Cuando el doctor se fue, Lorenzo y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, él habló. «Señora Saucedo, necesito que entienda algo. Los procesos legales normalmente toman meses, a veces años. Pero su situación es única porque tiene un elemento de urgencia médica que puede acelerar todo dramáticamente. Voy a solicitar una audiencia de emergencia para mañana mismo». «¿Cree que es posible?», le pregunté, aferrándome a cualquier esperanza. «Es posible, pero va a requerir que presentemos evidencia muy sólida de que su vida está en peligro inmediato debido a las acciones de su hijo. También necesitamos demostrar que él actuó con conocimiento completo de las consecuencias de sus actos». Lorenzo comenzó a hacer llamadas telefónicas desde mi habitación, hablando con secretarios judiciales, otros abogados y funcionarios del banco. Escucharlo trabajar con tanta dedicación y urgencia me daba la primera sensación real de esperanza que había tenido en todo el día. Mientras él trabajaba, yo reflexionaba sobre cómo había llegado a este punto. Pensaba en todos los momentos en los que había puesto las necesidades de Elías antes que las mías propias. Lo había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía 12 años. Había trabajado en 2 empleos para pagarle la universidad. Había vendido mi casa para darle el dinero del enganche para la suya. Y ahora, cuando más lo necesitaba, él me había traicionado de la manera más cruel posible. Alrededor de las 7 de la noche, Antonia regresó con una bolsa de comida casera. «Pensé que podrías necesitar algo nutritivo», me dijo mientras ponía los recipientes sobre la mesa auxiliar. Pero cuando vio mi expresión,
Inmediatamente supo que algo más había pasado. Le conté sobre la visita del doctor Gustavo y sobre el plazo de 2 semanas. Antonia se quedó callada durante un momento, procesando la información, y luego hizo algo completamente inesperado. Lidia, me dijo tomando mi mano, tengo algunos ahorros. No es mucho, tal vez $20,000, pero quiero que los uses para tu tratamiento. Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Aquí estaba una mujer que había sido solo mi vecina durante algunos años, ofreciéndome sus ahorros de toda una vida, mientras mi propio hijo me había robado para comprarle un auto a su esposa. Antonia, no puedo aceptar eso, le dije, aunque mi corazón se sentía lleno de gratitud. Claro que puedes, respondió con firmeza. ¿Para qué sirve el dinero si no es para ayudar a las personas que amamos en momentos como este? Lorenzo, que había terminado sus llamadas, escuchó la conversación y se acercó a nosotras. Señora Antonia, le dijo, su generosidad es admirable, pero no va a ser necesaria. Mañana vamos a tener una audiencia de emergencia, y estoy confiado en que vamos a recuperar el dinero de la señora Saucedo. Pero su oferta demuestra algo muy importante. Hay personas que realmente entienden el valor de la vida humana. Sus palabras me dieron esperanza, pero también me llenaron de nerviosismo. Mañana sabría si tenía una oportunidad real de sobrevivir, o si la traición de mi hijo había sellado mi destino para siempre. La noche pasó lentamente, interrumpida solo por las visitas regulares de las enfermeras y el sonido constante de los monitores cardíacos que me recordaban que cada latido podría ser uno de los últimos sin la cirugía que necesitaba desesperadamente. Lorenzo se había quedado hasta muy tarde, preparando todos los documentos para la audiencia de emergencia que tendría lugar a las 9 de la mañana. Cuando finalmente logré conciliar el sueño, fue interrumpido por pesadillas en las que veía a Elías y Luciana paseando en su automóvil nuevo mientras yo moría lentamente en una cama de hospital. Desperté varias veces empapada en sudor frío, sintiendo como mi corazón se aceleraba peligrosamente cada vez que recordaba la realidad de mi situación. A las 6 de la mañana, Lorenzo ya estaba de vuelta en mi habitación, vestido con un traje negro impecable y cargando una caja llena de documentos. Su expresión era seria pero determinada, como la de un soldado preparándose para una batalla decisiva. Señora Saucedo, me dijo mientras organizaba sus papeles sobre la mesa auxiliar, tengo noticias importantes. Anoche recibí información del banco que cambia completamente nuestro caso. Su voz tenía un tono de emoción contenida que inmediatamente captó toda mi atención. ¿Qué tipo de información?, le pregunté, sintiendo como mi pulso se aceleraba. Resulta que su hijo no solo accedió a su cuenta usando su autorización de emergencia. Durante los últimos 3 meses, ha estado consultando sus estados de cuenta regularmente, incluso antes de que usted tuviera el infarto. El banco tiene registros de todas estas consultas, incluidas las direcciones IP desde donde se realizaron. Lorenzo sacó una carpeta llena de papeles impresos. Mire esto, el 15 de marzo, el 2 de abril, el 25 de abril, el 8 de mayo. Todas estas consultas fueron realizadas desde la casa de Elías, y en cada ocasión, descargó estados de cuenta completos de su cuenta de ahorros médicos. La información me golpeó como una bofetada. Mi hijo había estado espiando mis finanzas durante meses, planificando este robo mucho antes de que yo tuviera la emergencia médica que él usó como pretexto. Pero hay más, continuó Lorenzo con creciente satisfacción. El banco también me proporcionó los registros de la cuenta a la que se transfirió su dinero. La cuenta de L. Mendoza fue abierta hace exactamente 2 semanas, justo después de su última consulta médica con el doctor Gustavo. 2 semanas, repetí, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas. Pero mi hijo no sabía sobre mi última consulta médica. Nunca le dije que había ido al doctor. Exactamente, dijo Lorenzo con una sonrisa grim. Lo que significa que alguien más le dio esa información. Y tengo una teoría muy fuerte sobre quién pudo haber sido. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero Lorenzo me hizo señas para que contestara y pusiera el altavoz inmediatamente. «¿Señora Saucedo?», preguntó una voz femenina joven que no reconocí. «Soy Carmen. Trabajo en la recepción del consultorio del doctor Gustavo. Lamento molestarla tan temprano, pero tengo información que creo que necesita saber urgentemente». Lorenzo se acercó al teléfono con interés renovado. «Carmen, soy Lorenzo Herrera, abogado de la señora Saucedo. ¿Puede decirnos qué tipo de información tiene?». «Bueno,
Carmen parecía nerviosa. Ayer por la tarde, después de que se conociera la noticia del infarto de la señora Saucedo, una mujer vino al consultorio preguntando por detalles de su historial médico. Se presentó como Luciana, la nuera de la paciente. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué tipo de detalles?, le preguntó. Quería saber específicamente sobre el pronóstico de la señora Saucedo, sobre el costo de los tratamientos que necesitaba, y sobre qué había dicho el doctor sobre sus posibilidades de supervivencia sin cirugía. Le dije que no podía dar información médica confidencial, pero ella insistió diciendo que la familia necesitaba saber para tomar decisiones financieras. Lorenzo y yo intercambiamos una mirada significativa. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar de una manera que revelaba la verdadera naturaleza calculada de esta traición. Carmen, continuó Lorenzo, ¿dijo algo más esta mujer? Sí, algo muy extraño. Cuando le expliqué que no podía dar información sin autorización escrita de la paciente, ella me preguntó cuánto tiempo tenía la señora Saucedo sin tratamiento. Cuando le dije que no podía responder eso, ella sonrió de una manera muy fría y dijo, no importa, ya no va a ser nuestro problema por mucho tiempo. Las palabras de Carmen me llenaron de horror. Luciana no solo había participado en robar mi dinero, sino que había venido a confirmar que yo moriría sin el tratamiento que ya no podía pagar. ¿Estaría dispuesta a testificar sobre esta conversación?, le preguntó Lorenzo. Absolutamente, respondió Carmen sin dudar. Lo que esa mujer hizo estuvo muy mal. Ninguna familia debería actuar así hacia un ser querido enfermo. Cuando colgamos, Lorenzo se quedó en silencio durante varios minutos, escribiendo furiosamente en su cuaderno. Finalmente, levantó la vista hacia mí con una expresión que mezclaba satisfacción y determinación. Señora Saucedo, me dijo, acabamos de obtener la evidencia que necesitábamos para demostrar premeditación y intención maliciosa. Su nuera básicamente confesó delante de un testigo que sabía que sus acciones podrían resultar en su muerte. A las 8 de la mañana, Antonia llegó al hospital con café fresco y algunos pasteles caseros. Había pasado la noche investigando por su cuenta, y traía información que resultaría ser explosiva. Lidia, me dijo mientras se sentaba junto a mi cama, hice algunas llamadas anoche. Resulta que no eres la primera persona a la que Luciana le ha hecho algo así. Lorenzo inmediatamente prestó atención completa. ¿Qué quiere decir? Contacté a una antigua compañera de trabajo de Luciana, explicó Antonia. Resulta que Luciana fue despedida de su último empleo por malversación de fondos. Había estado robando dinero de las cuentas de clientes mayores, pequeñas cantidades que pensaba que no se notarían. ¿Hay documentación de esto?, preguntó Lorenzo. Su antigua jefa, la señora Martínez, está dispuesta a testificar. También me dio el nombre de 2 clientes que fueron víctimas de Luciana. Una de ellas es una mujer de 80 años que perdió $15,000 de sus ahorros de jubilación. Esta información pintaba un cuadro completamente diferente de lo que había pasado. No había sido un acto impulsivo de mi hijo, sino parte de un patrón de comportamiento de Luciana, quien aparentemente se especializaba en victimizar a personas mayores vulnerables. Hay algo más, continuó Antonia. Ayer en la noche, Luciana fue vista en el concesionario de automóviles tratando de cambiar el auto que compraron con tu dinero por uno más caro. Aparentemente quería mejorar su compra original. La audacia de esta mujer me dejó sin palabras. No solo había robado mi dinero para salvar mi vida, sino que ni siquiera estaba satisfecha con lo que había conseguido y quería más. Lorenzo comenzó a hacer más llamadas telefónicas, contactando a investigadores privados y solicitando información adicional sobre el historial financiero de Luciana. Cada nueva pieza de información revelaba un patrón más claro de comportamiento predatorio. A las 8:30, mientras Lorenzo terminaba de preparar nuestros argumentos para la audiencia, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Elías, y su voz sonaba completamente diferente a la de ayer. Ya no había frialdad o arrogancia. En su lugar, escuché pánico puro. Mamá, me dijo con voz temblorosa, necesito preguntarte algo urgente. ¿Sabes por qué la policía vino a buscar a Luciana esta mañana? Mi corazón se aceleró. ¿La policía? Sí, llegaron a las 6 de la mañana con una orden judicial. Se llevaron a Luciana esposada y confiscaron el auto que compramos con tu dinero. No entiendo qué está pasando. Los oficiales dijeron algo sobre investigación de fraude y lavado de dinero.
Lorenzo me hizo señas para que mantuviera la calma y siguiera la conversación. Elías, le dije, necesito que me digas exactamente qué pasó. No sé qué pasó, su voz se quebró. Los policías dijeron que Luciana había estado usando una cuenta bancaria falsa, que la identificación que usó para abrir la cuenta era robada. Mamá, ¿tú reportaste algo sobre el dinero? Esto tiene que ver con nuestra conversación de ayer. La ironía de la situación era abrumadora. Mi hijo, que ayer me había dicho que estaba exagerando y que no necesitaba el dinero, ahora me llamaba desesperado pidiendo ayuda para entender por qué su esposa había sido arrestada por los mismos crímenes que él había ayudado a cometer. Elías, le dije con toda la calma que pude reunir, creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria sobre lo que realmente ha estado pasando. Mamá, por favor. La voz de Elías se quebró completamente por el teléfono. Necesito que me ayudes a entender qué está pasando. Los policías no me quieren decir nada, solo que Luciana está siendo investigada por múltiples delitos financieros. Me dijeron que el auto va a ser confiscado como evidencia y que nuestras cuentas bancarias están siendo revisadas. Lorenzo me hizo una seña para que mantuviera la conversación, mientras él tomaba notas de cada palabra que salía de los labios de mi hijo. Era extraño sentir esa mezcla de satisfacción y dolor al escuchar el pánico en su voz, el mismo pánico que yo había sentido ayer cuando descubrí que mi dinero había desaparecido. Elías, le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, ayer me dijiste que yo estaba exagerando, que no necesitaba ese dinero para salvar mi vida. Ahora me llamas pidiendo ayuda. ¿No te parece irónico? Mamá, esto es diferente, respondió con desesperación. Yo no sabía que Luciana había hecho algo ilegal. Ella me dijo que necesitaba el auto urgentemente, que era una emergencia. Nunca me habló de cuentas falsas o identidades robadas. Sus palabras revelaron exactamente lo que Lorenzo y yo habíamos sospechado. Mi hijo había sido manipulado por una mujer que se especializaba en estafar a personas mayores, pero eso no lo absolvía de la responsabilidad de haberme traicionado cuando más lo necesitaba. Elías, continué, sintiendo como mi voz se volvía más fuerte con cada palabra, aunque Luciana te hubiera engañado sobre sus verdaderas intenciones, tú sabías perfectamente que ese dinero era para salvar mi vida. Te lo dije claramente ayer, y tu respuesta fue que yo ya tenía 69 años y que el dinero podía ser más bien en manos de alguien joven. El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos. Finalmente, escuché sollozos ahogados. Mamá, yo no sé qué me pasó. Luciana había estado presionándome durante semanas, diciéndome que tú tenías mucho dinero guardado y que no lo necesitabas realmente. Me convenció de que los doctores siempre exageran con los pacientes mayores para ganar más dinero. ¿Semanas, Elías?, le pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar al dolor en mi pecho. ¿Me estás diciendo que ustedes habían estado planeando robarme durante semanas? No, no era así, protestó débilmente. Ella decía que no era robar, sino redistribuir recursos familiares de manera más inteligente. Decía que cuando tú murieras, el dinero eventualmente sería nuestro de todas formas, así que era mejor usarlo ahora cuando podía hacer una diferencia real en nuestras vidas. Cada palabra que salía de su boca me confirmaba que la traición había sido mucho más calculada y fría de lo que había imaginado inicialmente. No había sido un acto impulsivo de desesperación, sino un plan cuidadosamente elaborado para despojarme de mi única posibilidad de supervivencia. Lorenzo se acercó al teléfono y se identificó. Elías, soy Lorenzo Herrera, el abogado que representa a su madre en este asunto. Necesito informarle que en una hora tendremos una audiencia de emergencia para recuperar los fondos que usted transfirió ilegalmente. ¿Ilegalmente? La voz de Elías subió una octava. Pero yo soy beneficiario de emergencia en la cuenta de mi madre. Tenía autorización legal para hacer esa transferencia. Su autorización como beneficiario de emergencia era específicamente para gastos médicos relacionados con la salud de su madre, explicó Lorenzo con tono profesional. Usar esos fondos para comprar un automóvil constituye apropiación indebida de fondos destinados a propósitos médicos específicos. Además, transferir el dinero a una cuenta que ahora sabemos que fue abierta con documentación fraudulenta lo convierte en cómplice de lavado de dinero. El pánico en la voz de Elías se intensificó. ¿Cómplice? ¿Lavado de dinero? Yo no sabía nada sobre documentos falsos. Luciana me dijo que había abierto la cuenta a su nombre para proteger el dinero de impuestos. Elías,
intervine. Ayer me dijiste que tu decisión era final, que el auto ya estaba a nombre de Luciana y que no podías devolverlo. Ahora me estás diciendo que no sabías lo que estaba pasando. Mamá, ayer estaba confundido. Luciana me había estado llenando la cabeza con ideas sobre tu salud, sobre los doctores, sobre el dinero. Pero cuando vi a los policías llevarse la esposada esta mañana, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Lorenzo tomó el teléfono directamente. Elías, su madre necesita una cirugía que cuesta $175,000 y debe realizarse en los próximos 10 días o ella morirá. El dinero que usted transfirió era exactamente lo que necesita para salvar su vida. Entiende la gravedad de lo que ha hecho. Por primera vez desde que comenzó la conversación, Elías guardó silencio por un periodo prolongado. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿10 días? Mi mamá va a morir si no tiene la cirugía. Esa es la realidad médica, confirmó Lorenzo. Y debido a sus acciones, ella no puede pagarla. Pero el auto, dijo Elías con voz desesperada, si la policía lo confiscó, no pueden devolver el dinero a mi madre. Los procesos de recuperación de activos pueden tomar meses, explicó Lorenzo. Su madre no tiene meses, tiene días. La magnitud de lo que había hecho finalmente parecía estar penetrando en la mente de mi hijo. Escuché sollozos más intensos del otro lado de la línea. Mamá, me dijo entre lágrimas, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Por primera vez en esta horrible experiencia, escuché al hijo que había criado, al niño que solía correr a mis brazos cuando tenía pesadillas, al joven que me había prometido que siempre me cuidaría. Pero también sabía que las palabras no podían deshacer el daño que había causado. Elías, le dije con voz calmada pero firme, ahora mismo necesito que hagas exactamente lo que el abogado Lorenzo te diga. Si realmente quieres ayudarme, si realmente lamentas lo que has hecho, entonces coopera completamente con el proceso legal para recuperar mi dinero. Sí, mamá, haré lo que sea necesario, respondió inmediatamente. ¿Qué necesitan que haga? Lorenzo retomó el control de la conversación. Primero, necesito que venga al juzgado a las 9 de la mañana para testificar en la audiencia de emergencia. Segundo, necesito que firme una declaración admitiendo que la transferencia se realizó sin el consentimiento específico de su madre para ese propósito. Tercero, necesito que proporcione toda la información que tenga sobre las actividades financieras de Luciana. Estaré ahí, prometió Elías. Lorenzo, ¿hay alguna posibilidad de que podamos recuperar el dinero a tiempo para la cirugía de mi madre? Depende de varios factores, respondió Lorenzo cuidadosamente. Pero su cooperación total aumenta significativamente nuestras posibilidades. Cuando colgamos, me quedé en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Mi hijo finalmente parecía entender la gravedad de sus acciones, pero no podía olvidar la frialdad con la que me había hablado ayer, ni las palabras crueles que había usado para justificar robar mi dinero. Señora Saucedo, me dijo Lorenzo mientras guardaba sus documentos, necesito prepararla para lo que va a pasar en la audiencia. Va a ser emocionalmente difícil, pero es nuestra mejor oportunidad de recuperar su dinero rápidamente. Estoy lista, le respondí, sorprendiéndome a mí misma por la determinación en mi voz. He pasado por lo peor, ahora solo quiero justicia y la oportunidad de vivir. Mientras Lorenzo terminaba sus preparativos, no pude evitar pensar en lo irónico de la situación. La mujer que había manipulado a mi hijo para robar mis ahorros de toda una vida ahora estaba en una celda, y el dinero que pensaba usar para comprar lujos estaba confiscado como evidencia. Pero yo seguía en una cama de hospital, con el tiempo corriendo hacia mi sentencia de muerte financiera. La justicia a veces llega de maneras inesperadas, pero aún quedaba por ver si llegaría a tiempo para salvar mi vida. A las 9 en punto de la mañana, Lorenzo empujó mi silla de ruedas hacia la sala del juzgado. El doctor Gustavo había autorizado mi salida temporal del hospital, pero solo bajo estricta supervisión médica y con la condición de que regresara inmediatamente después de la audiencia. Una enfermera nos acompañó, cargando un maletín con medicamentos de emergencia y un monitor cardíaco portátil que registraba cada latido irregular de mi corazón. La sala del tribunal era exactamente como había imaginado, paredes de madera oscura, bancos ordenados en filas perfectas, y esa atmósfera solemne que te hace sentir el peso de la justicia. Pero lo que no había anticipado era ver a Elías sentado en la primera fila, con una expresión de devastación total en su rostro.
Había envejecido años en una sola noche, con ojeras profundas y las manos temblando visiblemente. Cuando nuestras miradas se encontraron, él se levantó inmediatamente y caminó hacia mi silla de ruedas. Por un momento, pensé que iba a abrazarme como hacía cuando era niño, pero se detuvo a medio metro de distancia, como si hubiera una barrera invisible entre nosotros. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «no sabes cuánto lamento todo esto. Cuando vi las máquinas del hospital esta mañana, cuando me di cuenta de que realmente podrías morir por lo que hice, sentí que mi mundo se derrumbaba». Sus palabras sonaban sinceras, pero el daño ya estaba hecho. «Elías», le respondí con voz calmada, «lamento que hayas necesitado ver a tu esposa arrestada para darte cuenta de que la vida de tu madre tenía valor». Antes de que pudiera responder, el alguacil anunció la entrada del juez. Era una mujer de aproximadamente 50 años, cabello gris recogido en un moño estricto, y una presencia que comandaba respeto inmediato. Su toga negra parecía dar peso adicional a cada movimiento que hacía. «Se abre la sesión», declaró con voz autoritaria. «Caso de emergencia, Saucedo contra Saucedo y Mendoza. Solicitud de recuperación inmediata de fondos por urgencia médica». Lorenzo se levantó y comenzó a presentar nuestro caso. Su voz era clara y persuasiva, exponiendo cada detalle de mi situación médica, los 6 años de ahorros sacrificados, y la transferencia no autorizada que había puesto mi vida en peligro inmediato. «Su señoría», dijo Lorenzo mientras presentaba los documentos médicos, «la señora Saucedo tiene exactamente 9 días para conseguir $175,000 o enfrentará una muerte segura». El dinero que su hijo transfirió era específicamente destinado para este propósito médico, como demuestran estos estados de cuenta bancarios que claramente identifican la cuenta como ahorros médicos de emergencia. El juez revisó los documentos con atención meticulosa, haciendo preguntas específicas sobre las fechas, los montos y las circunstancias de la transferencia. Cuando Lorenzo presentó las grabaciones de las conversaciones telefónicas y los testimonios de Patricia y Carmen, la expresión del juez se endureció visiblemente. «Señor Saucedo», se dirigió al juez hacia Elías, «¿confirma usted que realizó una transferencia de $180,000 de la cuenta de ahorros médicos de su madre a una cuenta a nombre de Luciana Mendoza?» Elías se levantó temblorosamente. «Sí, su señoría. Pero necesito explicar las circunstancias». «Las circunstancias serán evaluadas en su momento», lo interrumpió el juez. «Por ahora, necesito que confirme o niegue si sabía que esos fondos estaban específicamente destinados para tratamiento médico urgente de su madre». Elías bajó la cabeza. «Sí, su señoría. Mi madre me había hablado de sus ahorros médicos en varias ocasiones. Y conocía usted la condición cardíaca de su madre y la necesidad urgente de cirugía. Sabía que tenía problemas del corazón, pero Luciana me convenció de que los doctores estaban exagerando para ganar más dinero». El juez hizo una pausa prolongada, mirando a Elías con una expresión que mezclaba incredulidad y disgusto. «¿Me está diciendo que decidió arriesgar la vida de su madre basándose en la opinión médica no profesional de su esposa?» «Su señoría», intervino Lorenzo, «me gustaría presentar evidencia adicional sobre el patrón de comportamiento de la señora Mendoza». Procedió a presentar la información sobre el historial de fraude de Luciana, incluyendo el testimonio de su antigua jefa y las víctimas anteriores. Cuando Lorenzo terminó de presentar toda la evidencia, el silencio en la sala era ensordecedor. El juez revisó todos los documentos una vez más antes de hablar. «Este es uno de los casos más claros de abuso financiero hacia personas mayores que he visto en mi carrera», declaró con voz firme. «La evidencia muestra no solo apropiación indebida de fondos, sino premeditación, manipulación y una completa falta de consideración por la vida humana». Se dirigió directamente hacia Elías. «Señor Saucedo, sus acciones no solo han puesto en peligro la vida de su madre, sino que han demostrado una crueldad que resulta particularmente chocante viniendo de un hijo hacia su propia madre». Elías comenzó a sollozar abiertamente. «Su señoría, haré cualquier cosa para arreglar esto. Venderé mi casa, mis autos, todo lo que tengo». «Sus ofertas de compensación serán consideradas», respondió el juez, «pero primero debemos abordar la urgencia médica inmediata». El juez se dirigió hacia mí. «Señora Saucedo, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esta experiencia. Ninguna madre debería enfrentar este tipo de traición, especialmente cuando su vida está en juego». Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas.
Por primera vez en días, alguien con autoridad real había reconocido la magnitud de lo que había sufrido. Por lo tanto, continuó el juez, ordeno inmediatamente la recuperación y devolución de todos los fondos transferidos ilegalmente. Ordeno al banco que libere inmediatamente $175,000 de los activos confiscados para el tratamiento médico urgente de la señora Saucedo. Un murmullo de alivio llenó la sala. Lorenzo apretó mi mano con satisfacción, mientras yo sentía como si un peso enorme hubiera sido levantado de mi pecho. Además, continuó el juez, ordeno que los $5,000 restantes sean mantenidos en una cuenta especial como compensación por el sufrimiento causado, más daños punitivos que serán determinados en una audiencia posterior. Se dirigió nuevamente hacia Elías. Señor Saucedo, usted enfrentará cargos por apropiación indebida y será requerido a completar un programa de educación sobre abuso hacia personas mayores. También será responsable de todos los costos legales y médicos adicionales incurridos debido a sus acciones. Su señoría, dijo Elías con voz temblorosa, acepto todas las consecuencias. Solo quiero que mi madre reciba el tratamiento que necesita. La transferencia de fondos se efectuará inmediatamente, declaró el juez golpeando el martillo. El hospital será notificado de que los fondos para la cirugía están disponibles. Señora Saucedo, usted podrá proceder con su tratamiento médico inmediatamente. Cuando salimos del juzgado, me sentía abrumada por una mezcla de alivio, tristeza y esperanza. Había ganado la batalla legal y recuperado mi dinero, pero había perdido algo mucho más valioso, la confianza total en mi propio hijo. Elías nos siguió hasta la entrada del hospital. Mamá, me dijo cuando Lorenzo se alejó momentáneamente para hacer llamadas telefónicas, sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarte. Lo miré directamente a los ojos, viendo por primera vez en días al hijo que había criado, no al extraño que me había traicionado. Elías, le dije, el perdón es algo que se gana con tiempo y acciones, no con palabras. Si realmente quieres compensarme, demuéstramelo cuidándome durante mi recuperación y asegurándote de que algo así nunca vuelva a pasar. Lo haré, mamá. Te lo prometo. Por primera vez en esta pesadilla, sentí que tal vez, eventualmente, podríamos reconstruir nuestra relación. Pero primero, tenía que concentrarme en la cirugía que me salvaría la vida. 3 horas después de salir del juzgado, estaba de vuelta en mi habitación del hospital, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. Las enfermeras se movían con una energía renovada, preparando todo para mi cirugía programada para la mañana siguiente. El doctor Gustavo había entrado 2 veces para revisar mis signos vitales y confirmar que mi estado era estable para el procedimiento. Señora Saucedo, me dijo el doctor mientras revisaba mi expediente, me da mucho gusto poder confirmar que la cirugía procederá según lo planeado. El equipo quirúrgico estará listo a las 6 de la mañana, y tenemos todo preparado para un procedimiento exitoso. Sus palabras me llenaron de una paz que no había sentido en días. Finalmente, después de 6 años de ahorros y sacrificios, después de la traición más dolorosa de mi vida, tendría la oportunidad de luchar por mi supervivencia. Lorenzo había regresado al hospital para asegurarse de que todos los aspectos legales estuvieran completamente resueltos. Traía consigo noticias adicionales sobre el caso de Luciana que me dejarían sin palabras. Señora Saucedo, me dijo mientras se sentaba en la silla junto a mi cama, la investigación sobre Luciana ha revelado información que va mucho más allá de lo que inicialmente pensamos. Sacó una carpeta llena de documentos de su maletín. ¿Qué tipo de información?, le pregunté, intrigada por su tono serio. Resulta que Luciana ha estado operando un esquema de fraude durante los últimos 2 años, específicamente dirigido a personas mayores con ahorros médicos. Usted es la víctima número 7 que hemos identificado hasta ahora. La revelación me golpeó como un puño en el estómago. No había sido una coincidencia que Luciana hubiera elegido a mi familia, había sido una decisión calculada basada en un patrón de comportamiento predatorio. Los investigadores encontraron archivos en su computadora con información detallada sobre múltiples víctimas potenciales, continuó Lorenzo. Tenía datos sobre sus cuentas bancarias, historiales médicos, estructuras familiares, y planes específicos sobre cómo manipular a los familiares para acceder a los ahorros. ¿Quiere decir que ella estudió mi caso específicamente? Exactamente. Tenía un archivo completo sobre usted, incluyendo fotografías de su apartamento,
copias de sus estados de cuenta bancarios que había obtenido ilegalmente, e incluso notas sobre la personalidad de Elías y cómo podría manipularlo. Lorenzo me mostró fotografías de algunos de los documentos confiscados. Ver mi propia información personal, mi vida privada, reducida a datos en los archivos de una estafadora, me llenó de una rabia fría que no había sentido antes. Una de las cosas más perturbadoras que encontraron, continuó Lorenzo, fueron notas detalladas sobre el tiempo de vida estimado de cada víctima. En su caso, Luciana había calculado que usted probablemente moriría dentro de 6 meses sin tratamiento médico, y había planificado toda la estafa basándose en esa proyección. ¿Está diciendo que ella planeó mi muerte?, pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba peligrosamente. En términos legales, sí. Ella sabía que robar sus ahorros médicos resultaría en su muerte, y procedió de todas formas. Eso convierte esto en algo mucho más serio que simple fraude financiero. En ese momento, Elías apareció en la puerta de mi habitación. Se veía aún peor que en la mañana, con la ropa arrugada y los ojos rojos de llorar. Llevaba un ramo de mis flores favoritas, claveles blancos, y una expresión de profundo arrepentimiento. «Mamá», me dijo acercándose lentamente, «¿puedo entrar? Necesito hablar contigo antes de tu cirugía». Lorenzo me miró preguntando silenciosamente si quería que se quedara. Le hice una seña para que permaneciera. Necesitaba testigos para cualquier conversación que tuviera con mi hijo en este punto. «Elías», le dije, «puedes hablar, pero quiero que entiendas que Lorenzo va a escuchar todo lo que digas». «Está bien», respondió mientras colocaba las flores en el florero junto a mi cama. «Mamá, pasé toda la noche pensando en lo que pasó, y necesito contarte algunas cosas que no sabía hasta ahora». Se sentó en la silla opuesta a Lorenzo, con las manos temblando visiblemente. Después de que arrestaron a Luciana, los detectives me mostraron algunos de los documentos que encontraron en su casa. «Mamá, ella había estado planeando esto desde antes de que nos casáramos». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque parte de mí ya sospechaba la respuesta. «Ella tenía información sobre ti desde hace 2 años. Sabía sobre tus ahorros, sobre tu condición cardíaca, sobre todo. Los detectives creen que se acercó a mí específicamente porque era tu hijo y su mejor manera de acceder a tu dinero». Las palabras de Elías confirmaron lo que Lorenzo acababa de contarme, pero escucharlo de boca de mi propio hijo le daba una dimensión aún más dolorosa. «Mamá», continuó con voz quebrada, «me casé con una mujer que me usó como herramienta para robarte y potencialmente matarte. No puedo vivir con esa culpa. No puedo vivir sabiendo que casi te mato por mi estupidez y mi ceguera». Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi genuino remordimiento en los ojos de mi hijo. No era solo pánico por las consecuencias legales o vergüenza por haber sido expuesto, era horror real por lo que había estado a punto de hacerme. «Elías», le dije con voz suave, «la responsabilidad no es solo tuya. Pero tampoco puedes esconderte detrás del hecho de que fuiste manipulado. Ayer, cuando me dijiste que ya tenía 69 años y que el dinero podía ser más bien en manos de alguien joven, esas palabras vinieron de tu corazón, no de Luciana». Elías comenzó a llorar abiertamente. «Tienes razón, mamá. No hay excusa para lo que dije. Luciana plantó las ideas, pero yo elegí creerlas porque me convenían. Quería el dinero, y fue más fácil convencerme de que tú no lo necesitabas realmente». Su honestidad brutal me sorprendió. Era la primera vez que admitía su propia culpabilidad sin intentar minimizarla o justificarla. «Mamá», continuó, «he estado pensando en cómo compensarte, y no me refiero solo al dinero. Quiero mudarme de vuelta a la ciudad para estar cerca de ti durante tu recuperación. Quiero cuidarte como debería haber estado haciendo todos estos años». «Elías», le dije, «aprecio tus palabras, pero las acciones son lo que importa. La confianza se construye lentamente y se puede destruir en un instante. Tú destruiste la mía ayer». «Lo entiendo», respondió asintiendo vigorosamente. «Y entiendo si nunca puedes volver a confiar en mí completamente. Pero quiero la oportunidad de tratar de reconstruir nuestra relación, aunque me tome el resto de mi vida». Lorenzo intervino en la conversación. «Elías, hay algo más que necesita saber. Los cargos contra usted van a proceder independientemente de lo que su madre decida sobre su relación personal. Usted va a enfrentar consecuencias legales por sus acciones». «Lo entiendo», respondió Elías inmediatamente.
Acepto cualquier castigo que venga. Solo quiero que mi madre se recupere y que pueda perdonarme algún día. Antonia llegó en ese momento, cargando una bolsa llena de comida casera y algunas revistas para entretenerme durante mi recuperación. Cuando vio a Elías en la habitación, su expresión se endureció inmediatamente. «Elías», le dijo con voz fría, «tienes mucho valor viniendo aquí después de lo que hiciste». «Señora Antonia», respondió Elías bajando la cabeza, «sé que no merezco estar aquí, pero necesitaba hablar con mi madre antes de su cirugía». Antonia me miró buscando mi aprobación. Le hice una seña de que estaba bien, y ella se sentó en el borde de mi cama, como una guardiana protectora. «Lidia», me dijo Antonia, «traje algunas cosas que pensé que podrías necesitar para mañana. También contacté a algunas de nuestras vecinas, y todas están rezando por tu cirugía». Sus palabras me recordaron algo importante. Mientras mi propio hijo me había traicionado, tenía una red de personas que realmente se preocupaban por mí. Antonia, Lorenzo, Patricia, Carmen, incluso las enfermeras del hospital habían mostrado más compasión y cuidado por mi bienestar que mi propia familia. «Mamá», dijo Elías levantándose, «no quiero cansarte antes de tu cirugía. Solo quería que supieras que estaré aquí mañana, esperando a que salgas del quirófano. Y voy a estar aquí todos los días de tu recuperación, si me lo permites». Lo miré durante un largo momento, viendo tanto al niño que había criado como al hombre que me había traicionado. «Elías», le dije finalmente, «puedes estar aquí mañana. Pero entiende que el perdón es un proceso, no un evento. Tendrás que ganártelo día a día». «Lo entiendo, mamá. Y lo haré». Cuando Elías se fue, me quedé con Lorenzo y Antonia, sintiendo una mezcla extraña de nerviosismo por la cirugía y esperanza por el futuro. Había recuperado mi dinero, había expuesto la verdad sobre Luciana, y tal vez, eventualmente, podría reconstruir mi relación con mi hijo. Pero primero, tenía que sobrevivir a la cirugía que me salvaría la vida. La mañana de mi cirugía llegó con una calma extraña que contrastaba dramáticamente con el caos emocional de los días anteriores. Me desperté a las 5 de la mañana, mucho antes de que las enfermeras vinieran a prepararme, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación que no había experimentado jamás. A través de la ventana de mi habitación, pude ver el amanecer pintando el cielo de tonos dorados y rosados, como si el universo mismo estuviera conspirando para darme esperanza en este día crucial. Era hermoso y apropiado que después de tantos días grises y devastadores, finalmente tuviera un amanecer luminoso. A las 5:30, la enfermera jefe entró para comenzar los preparativos preoperatorios. Era la misma mujer de cabello gris que me había atendido el primer día, y ahora me sonreía con genuina calidez en lugar de la preocupación profesional que había mostrado antes. «Señora Saucedo», me dijo mientras revisaba mi expediente, «es un placer poder prepararla para una cirugía que va a salvar su vida en lugar de solo mantenerla cómoda. El doctor Gustavo me contó sobre todo lo que pasó, y quiero que sepa que todo el equipo médico está emocionado de poder ayudarla». Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante estos días terribles, había aprendido que a veces la compasión viene de lugares inesperados, mientras que la traición puede venir de las personas más cercanas. A las 6 en punto, Lorenzo llegó con café fresco y una sonrisa satisfecha. «Señora Saucedo», me dijo mientras se sentaba junto a mi cama, «tengo noticias excelentes que quería compartir antes de que entrara al quirófano». «¿Qué tipo de noticias?», le pregunté, intrigada por su evidente satisfacción. «Anoche, Luciana confesó completamente. No solo admitió haber defraudado a múltiples víctimas, sino que proporcionó información que ayudará a recuperar dinero robado a otras 6 personas mayores. Su confesión también confirmó que había manipulado deliberadamente a Elías, aunque eso no lo exime de responsabilidad». La noticia me llenó de una satisfacción profunda. Aunque mi caso personal ya estaba resuelto, saber que otras víctimas podrían recuperar sus ahorros robados me daba una sensación de justicia cósmica. «Hay más», continuó Lorenzo. «El fiscal ha decidido que, debido a la cooperación de Elías y a su aparente arrepentimiento genuino, los cargos contra él serán reducidos. Cumplirá servicio comunitario trabajando con organizaciones que protegen a personas mayores, y tendrá que completar un programa intensivo de educación sobre abuso familiar». «¿Y Luciana?», pregunté. «Ella enfrentará múltiples cargos de fraude, estafa y conspiración. Probablemente pasará al menos 10 años en prisión. Pero lo más importante es que nunca más podrá victimizar a otra persona como intentó hacer con usted».
A las 7, Antonia llegó con un pequeño ramo de flores frescas y una expresión maternal que me recordó a mi propia madre cuando era niña. Lidia, me dijo tomando mi mano, quería estar aquí cuando te llevaran al quirófano. Vas a salir de esto más fuerte que nunca. Antonia, le dije con lágrimas en los ojos, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. Sin ti, nunca habría encontrado a Lorenzo, nunca habría descubierto la verdad sobre Luciana. Las buenas vecinas se cuidan mutuamente, respondió con una sonrisa. Además, cuando salgas de la cirugía, alguien tiene que asegurarse de que Elías realmente cumple sus promesas de cuidarte. A las 7:30, Elías apareció en la puerta, llevando una pequeña bolsa de papel y una expresión de humildad que nunca le había visto antes. Se acercó lentamente, como si pidiera permiso para estar en mi presencia. Mamá, me dijo con voz suave, traje algo que pensé que podrías querer tener contigo. Sacó de la bolsa una pequeña fotografía enmarcada que reconocí inmediatamente. Era una foto de nosotros dos tomada en mi cumpleaños número 60, cuando él todavía me abrazaba con el amor incondicional que pensé que duraría para siempre. ¿Por qué esta foto?, le pregunté, tocando el marco con dedos temblorosos. Porque quiero que recuerdes quién era yo antes de que Luciana me convirtiera en alguien que no reconozco. Y quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de volver a ser ese hijo que te merecías. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí un destello del amor que había sentido por Elías durante toda su vida. No era perdón completo, pero era un comienzo. A las 8 en punto, el equipo médico llegó para llevarme al quirófano. El doctor Gustavo venía al frente, vestido con su uniforme quirúrgico verde y una expresión de confianza tranquila que me tranquilizó inmediatamente. Señora Saucedo, me dijo mientras los auxiliares preparaban mi camilla, hemos revisado todos sus exámenes una vez más, y estoy completamente confiado en que esta cirugía será exitosa. En 4 horas, usted va a tener un corazón nuevo y funcional, y una segunda oportunidad de vida. Mientras me llevaban por los pasillos del hospital hacia el quirófano, pude ver las caras de las personas que se habían convertido en mi nueva familia. Lorenzo, el abogado que había luchado por mi justicia. Antonia, la vecina que se había convertido en mi hermana, las enfermeras que me habían cuidado con compasión profesional, y Elías, el hijo que había perdido y tal vez podría recuperar. Durante los 6 años que pasé ahorrando cada centavo para este momento, nunca imaginé que la amenaza a mi vida vendría de mi propia familia. Pero también nunca imaginé que descubriría la bondad y lealtad de extraños que se convertirían en mi verdadero apoyo. Mientras las puertas del quirófano se cerraban detrás de mí, pensé en la ironía de mi situación. Luciana había intentado matarme robando mis ahorros de vida, pero en el proceso había revelado su verdadera naturaleza y había unido a mi alrededor a personas que realmente valoraban mi existencia. Señora Saucedo, me dijo el anestesiólogo mientras preparaba la inyección, cuando despierte, todo esto será solo un mal recuerdo, y tendrá toda una nueva vida por delante. Mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto, mi último pensamiento consciente fue de gratitud. Gratitud por haber sobrevivido a la traición más dolorosa de mi vida. Gratitud por haber encontrado aliados inesperados en mi momento más oscuro. Gratitud por haber recuperado no solo mi dinero, sino mi dignidad y mi derecho a vivir. 4 horas después, desperté en la sala de recuperación con un corazón nuevo y funcional, rodeada de las caras sonrientes de las personas que realmente me amaban. Elías estaba ahí también, sosteniendo mi mano con lágrimas de alivio, pero ahora sabía exactamente cuál era su lugar en mi nueva vida. Había perdido los ahorros de 6 años y la confianza ciega en mi hijo, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de quien estaba realmente de mi lado cuando más lo necesitaba. Y con mi corazón nuevo latiendo fuertemente en mi pecho, sabía que tendría muchos años más para disfrutar de esas relaciones auténticas. La justicia había llegado a tiempo, mi vida había sido salvada, y aunque el camino hacia el perdón sería largo, tenía toda una segunda oportunidad para recorrerlo.